Mis amados hermanos, el Señor les bendice. Es un gozo estar nuevamente con ustedes. Damos gracias a Dios por la vida que nos concede, pues hasta este momento, ¿verdad? Y pues vamos a continuar con los temas que el Pastor Bravo prepara para ustedes con mucho cariño, con mucho amor, con el deseo ferviente de que pues estos apuntes les sean a ustedes de bendición. Y bueno, pues estamos iniciando ya un nuevo mes, hermanos. Maravilloso Dios que nos ha concedido pasar a otro mes. Ya estamos en agosto. Esta semana es del 2 de agosto al 5 del 2022. Y bueno, el pastor ha preparado para ustedes un tema muy interesante, muy actual, que se titula Luchando contra el hambre. Y para hoy, martes, se llama el tema El hambre es recurrente, pero Dios provee. Gloria a Dios. Adelante, pastor. Efectivamente, vamos a hablar sobre el hambre, pero vamos a colocarlo bien en el contexto. En realidad estamos hablando de lo que los expertos han llamado inflación y recesión. Sobre todo los del Fondo Monetario Internacional, quienes han publicado sus pronósticos de crecimiento económico para los países del mundo, y en todos los casos, definitivamente los países van a decrecer, es decir, sufrirán crisis económica. Las crisis económicas pueden ser de dos formas. La inflación que como ustedes y yo la hemos padecido ya, la conocemos un poquito más, no es otra cosa que la subida de precios. De tal manera que va una escala en que los precios suben y suben y suben y los salarios van atrás, y llega un momento en que es imposible ya con el salario de un obrero surtir la canasta básica. Esa es la inflación. La recesión es un poco más grave o mucho más grave, porque la recesión significa cuando se paraliza la economía de tal manera que no hay empleo, no hay crecimiento. Obviamente en los dos casos hay hambre. Por eso realmente no lo dicen de esa manera para no asustar a la población, pero la verdad es la lucha contra el hambre. ¿Qué vamos a hacer con el hambre? Bueno, la verdad es que el hambre es recurrente. Es decir, el hambre es algo que siempre está presente en la humanidad. Pero también sabemos que Dios provee. Amén. Y en ese sentido es importante porque la historia de la humanidad podríamos escribirla como la historia de su lucha contra el hambre. Y cuando hablamos de hambre, no nada más nos referimos al alimento propiamente dicho, sino a los satisfactores elementales para la vida humana. Alimentación, techo, ropa con que cubrirse. La manera de vivir de la forma más digna posible. La historia de la humanidad es la historia de su búsqueda de alimentos. En el libro de Génesis tenemos el caso, por ejemplo, cuando Dios permite que José sea vendido en Egipto, vemos la providencia divina que ve a largo aliento la historia. Y Dios, como Señor de la historia, prepara el camino precisamente para que en el hambre el pueblo que escogió tenga alimento. Y así José es vendido como esclavo en Egipto y es vituperado ahí como violador. Finalmente va a dar a la cárcel, pero en la cárcel el Señor le da gracia para que pueda llegar a ser el vicegobernador, el vicefaraón, por su capacidad para prever precisamente que viene el hambre, la capacidad para prever la recesión que va a venir. Y entonces, interpretando el sueño de las vacas flacas y de las espigas mustias, Faraón reconoce en él el economista que necesita para que su nación haga frente a este fenómeno. De tal manera que cuando sus hermanos van a buscar comprar alimento en Egipto, sin saber que él ha sido rescatado de la esclavitud y elevado a un alto rango gubernamental,
Él finalmente les prepara el camino para que lleguen y gocen de alimentación, de satisfacción de sus más elementales necesidades, en un Egipto en el cual Él es el segundo al mando. Esta historia nos presenta varias vertientes. Primero, que los grandes movimientos migratorios de la humanidad obedecen al hambre. No es otra cosa lo que impulsa a las multitudes a cruzar fronteras, aceptando condiciones de vida incluso infrahumanas, con tal de tener un bocado que llevarse a la boca, con tal de tener un trapo con que cubrir sus espaldas y un magro techo que cubra sus cabezas. De esta manera la humanidad se va escribiendo con esos movimientos migratorios impulsados por el hambre. ¿Pero qué es lo que produce el hambre? Bueno, si queremos decirlo con una sola palabra, la palabra es pecado. Es el pecado social el que se cristaliza en lo que es el hambre. Claro que los factores que vamos a encontrar pues son, por ejemplo, la aridez de los terrenos que se agotan, los fenómenos naturales que van convirtiendo en eriales tierras que otrora fueron fecundas, pero también y con mucha más frecuencia están las guerras. Las guerras que a veces con la clásica táctica de los invasores de tierra quemada que echa a perder las tierras y la gente tiene que mirar. Sin embargo, detrás de todo esto está el pecado social. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando hay hambre y fe en Dios? Precisamente el episodio que nos narra Génesis, en sus capítulos 37 y luego 39 al 47, de toda esta epopeya en la que el pueblo, Israel con su pueblo, Jacob con sus hijos, con sus siervos, acogidos y protegidos por José, pueden refugiarse en una tierra en donde ellos pueden encontrar pan. Esta historia es para enseñarnos que siempre que tú te encomiendes a Dios, Él siempre te dará una salida digna para saciar tu hambre. Pero no nada más te dará una salida digna para saciar tu hambre personal, sino también para hacer bendición a otros. Claro. La paradoja es que cuando Dios bendice a su pueblo, el pueblo de Dios a su vez hace bendición para los que le rodean. Amén. Y ahí es donde vemos el contraste en que este Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Padre de Jesucristo, Dios de la historia, irrumpe en la escena humana para saciar el hambre de su pueblo. Aleluya. Pero no solamente el hambre física, sino lo que es más importante. Como dijo Jesucristo, yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida. El pan de vida que puede saciar tu hambre y sed espiritual. Y de paso, el hambre física. Quizá no sin lujos, quizá sin muchas cosas que nosotros quisiéramos en esa falla de vanidades que es nuestra sociedad, pero sí con lo más elemental, con lo más necesario, con lo genuinamente necesario para una vida humana digna. Cuando tú pones tu vida en las manos de Cristo, no solamente te aseguras la vida eterna, también tu vida temporal. Amén. Goza de su presencia y bendición. ¿Tienes hambre? Ven a Cristo. Él saciará tu hambre física y espiritual. Oramos. Amoroso Dios y Padre nuestro celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra nos muestra que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y así, Señor, como has tenido cuidado de tu pueblo en la antigüedad,
también tienes cuidado de nosotros en este tiempo. Gracias, Padre, porque sabemos que en medio de todo el caos que el mundo está viviendo, tu pueblo está resguardado. Tu pueblo tiene alimento. Tu pueblo, Señor, tiene todo lo que necesita. Gracias, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y nos depositamos nuevamente en tus manos para que tú sigas saciando, Señor, nuestros cuerpos, almas y espíritu. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú pones alimento en nuestra mesa en todo tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos cobijas bajo tus alas. Tú nos arropas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque no nada más sacias nuestra hambre material, sino también espiritual. Y de esa manera, Señor, tu pueblo nos sentimos plenos. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, Dios eterno, que ya que estamos en la esfera de tu gracia y que nada nos falta, Padre, seamos de bendición a otros. Gracias, Señor, por tu provisión. Ahora danos un corazón generoso que comparta con los que no tienen. En tus manos nos depositamos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Pues damos gracias, hermanos y hermanas, por este tema tan hermoso. Y ahorita que el pastor estaba comentando el tema, me estaba recordando del apóstol Pablo, que dice: yo sé vivir en la abundancia y en la escasez. Creo que es una característica del pueblo cristiano. La verdad es que el cristiano siempre tiene lleno su corazón y su estómago. ¿De dónde Dios le provee? Pues quién sabe. Pero la verdad es que Él siempre se ocupa de sus hijos. Así es que, como decía el pastor, ¿tienes carencia? ¿Tienes hambre? Ven al Señor. Y hermano, hermana, yo quiero invitarte, si tú conoces de alguien que está padeciendo, compártele y verás que el Señor va a proveer para ti y va a proveer para las personas que necesiten. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, por este tema. Dios les bendice. Les sigo invitando a que compartan este video con otras personas y, si Dios lo permite, nos vemos mañana.